Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida de un cristiano. Y estamos en la lección 6, hoy quiero ya terminar con esta lección, estamos en la cuarta parte. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Estamos tratando el tipo de fe que nos salva, la fe para salvación. Y decíamos que Dios amó y sigue amando tanto a los seres humanos, a las personas, que dio, que regaló a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él, y creer conlleva obedecer su palabra, no se pierda, o sea, no se condene y alcance la vida eterna. Decíamos también que es por creer en nuestro corazón que somos declarados justos a los ojos de Dios y es por confesarlo con nuestra boca que somos salvos. Somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por nuestras obras. Una condición importante para entrar en el reino de los cielos es tener este tipo de fe, esta fe que se denomina fe salvadora. Para ser salvos y empezar a seguir a Jesucristo como sus discípulos, debemos creer, y hemos analizado varios tipos de formas y de cosas que nos hacen tener esa fe y creer de esa manera. Hemos estudiado qué es y qué implica la fe salvadora. La fe salvadora es aquella fe que nos conduce a la salvación por creer con firmeza y plenamente que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos lleva a la salvación. Es, por tanto, la fe en Jesucristo. O sea, se podría decir fe salvadora igual a la fe en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esa fe lleva a la salvación. Esa fe que lleva a la salvación implica varios aspectos que ya estuvimos estudiando. El primero era someternos a su, autoridad y a su soberanía, someter nuestra vida a Dios, creer de verdad en Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre, hacernos obedientes en el corazón, o sea, no obedecer por obligación, sino porque lo creemos de verdad, creemos en Dios y sabemos que la bendición nos viene cuando andamos en obediencia a Él. Creer también que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. También significa poner nuestra confianza plena, toda nuestra confianza en el Señor. Y por último, invitar a Jesús a nuestra vida. La fe que salva se puede ilustrar, como vimos la semana pasada, con la ilustración de un puente. Jesucristo se constituye en nuestro puente. A que un puente siempre acorta distancias, nos acerca a la meta. Pues precisamente Jesucristo y la palabra sacerdote significa eso, el que hace puentes, el que intercede, el que se pone en medio, el que acorta las distancias. Jesucristo se convierte como nuestro sumo sacerdote en ese puente. También vimos lo que significa realmente nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo significa que recibimos vida en una área profunda de nuestra personalidad que estaba muerta, que era nuestro espíritu. Vivíamos, antes de entregar nuestra vida a Jesucristo, vivíamos como una persona de dos partes, con nuestra carne y nuestra alma, pero el espíritu estaba muerto y Jesucristo vino a dar vida a nuestro espíritu. También decíamos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios y que lo recibimos cuando nos convertimos. En ese momento el Señor pone una medida de fe en nosotros, la cual nosotros tenemos que desarrollar. Y por último decíamos que la fe nos acerca a Cristo. La fe nos hace superar cualquier obstáculo, cualquier barrera que impida ese acercamiento a Cristo. Hoy vamos a tratar de la certeza de nuestra salvación. Nosotros los creyentes tenemos la seguridad, la certeza de que somos salvos. Esa certeza nos viene por creer y obedecer a Jesucristo. Aquel que cree y obedece tiene la seguridad de que ha ganado la salvación, de que es salvo. Pero si realmente tú dices creer pero no obedeces,
tus dudas van a estar siempre en tu mente de si serás salvo o no serás salvo, ¿verdad? Porque la falta de obediencia a la palabra de Dios nos crea dudas. La seguridad nos la da cuando sabemos que hacemos lo que a Dios le agrada, cuando andamos en su voluntad. Por eso nosotros siempre debemos buscar la voluntad de Dios, olvidándonos quizá de nuestros propios deseos, que muchas veces son egoístas, buscando la dirección del Espíritu Santo que nos va a llevar siempre a hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, andar en su plan, andar en sus planes. El plan del Señor es que todos aquellos que Él creó sean salvos. Pero Él no puede hacer nada sin su iglesia, sin el cuerpo de Cristo que somos. Los pies y las manos de Jesucristo hoy en día en la tierra son su iglesia. Por eso la necesidad de que nosotros llevemos el Evangelio a todas las personas que nos rodean. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Pero claro, para eso nosotros primero tenemos que creer de verdad y andar en obediencia a la palabra de Dios, porque si tú no andas en obediencia a la palabra de Dios, permíteme que te diga, no prediques el Evangelio, porque no vas a causar efecto en nadie, nadie te va a respetar si lo que dices no está acompañado con tus hechos, con lo que tú hagas. Por eso debemos tener la certeza de la salvación mediante nuestra obediencia. Y esa certeza nos va a traer seguridad y nos va a dar esperanza. De ahí que debamos confiar y tener la esperanza y la seguridad en el Señor siempre. ¿Y sabes lo que significa siempre? En tiempos de bonanza, pero también en los tiempos de dificultad. A veces tenemos fe cuando todo nos va bien, pero la fe hay que demostrarla cuando las cosas no nos van tan bien. ¿Estoy comprendiendo? Es muy bonito decir que tengo fe cuando todo me va bien. Lo difícil es decir, tengo fe, me mantengo firme en mi fe, aún en medio de las pruebas, porque sé que el Señor está ahí conmigo. Si yo lo he dejado, claro, entrar en mi barca, como decíamos el otro día. La barca simboliza nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras relaciones personales con las demás personas que nos rodean. Si dejamos que el Señor ande ahí dentro de esa barca, todo va a funcionar. El Señor se va a levantar y va a calmar cualquier tempestad que surja en nuestra vida, porque Él tiene poder para hacerlo y Él además quiere hacerlo, pero necesita ser quien dirija nuestra barca. En el Salmo 71, versículo 5, el salmista lo declara de esta manera. Dice, porque tú, oh Dios, eres mi esperanza y eres mi seguridad desde mi juventud. El salmista aquí hace una declaración de que había confiado, había depositado toda su esperanza en el Señor y eso le daba seguridad desde que era pequeño, porque Dios siempre le había escuchado. Hermanos, Dios siempre nos escucha cuando andamos en obediencia a su palabra, cuando estamos dentro de los parámetros que marcan su palabra. Los parámetros, digamos, las líneas rojas que el Señor pone, que no debemos transgredir, están ahí para nuestro bien. Cuando tú andas por el camino y no te desvías ni a izquierda ni a derecha, andas por el camino correcto, estás obedeciendo a Dios y entonces tu meta cada vez estará más cercana. La confianza, la fe plena y la esperanza, que la esperanza es saber que Dios siempre cumple sus promesas, eso nos dará seguridad y la seguridad nos dará descanso y paz interior. Esa paz que sentimos aquellos que amamos a Dios y sabemos que Él está con nosotros, que nos cuida, que nos protege, aún en medio de las dificultades que estemos atravesando, tendremos paz, tendremos la seguridad y tendremos la esperanza, porque Dios siempre cumple lo que promete, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo. Nosotros, antes de conocer la verdad, antes de cambiar nuestra vida, antes de entregarnos al Señor, estábamos sin Él, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel,
que hoy representa la ciudadanía de su iglesia, de su pueblo, y ajenos a los pactos de la promesa. Y estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, en otras palabras, si ahora le pertenecemos a Cristo, porque nos ha comprado, lo aceptamos, le seguimos y le obedecemos, ahora que estamos en Cristo, antes estábamos lejos de Él, pero hemos sido hechos cercanos por medio de su sangre. Tremenda promesa, ¿verdad? El pecado nos aleja de Dios. La sangre de Cristo nos acerca a Él. De ahí la necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo, de entender que su sangre nos limpia de todo pecado. Y claro, al quitar el pecado de nuestra vida, nos acerca a Dios, porque sabéis que Dios no puede convivir con el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia. En otras palabras, Jesucristo cargó con nuestro pecado para que nosotros volviéramos a tener una relación con el Señor, con nuestro Dios. Si no, es imposible, porque vuelvo a repetir, Dios no comulga con el pecado, no se relaciona con el pecado. Dios es 3 veces santo y la santidad no convive con el pecado. Son 2 cosas que no pueden caminar juntas, o eres santo o vives en pecado. Las 2 cosas a la vez es imposible. Y hay personas que viven en pecado y se creen salvos. Y eso es un error, esa es la gran mentira de Satanás. Tú no te preocupes, si lo que haces lo hace todo el mundo, ya tendrás tiempo de arrepentirte. Lo que quiere el diablo es que no te arrepientas y que te llegue el fin sin arrepentirte, y entonces te vas con él. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Que hay la necesidad de ser sabios y andar en el orden de Dios. Porque antes, vuelvo a repetir, de conocer al Señor, vivíamos apartados de Cristo, no nos importaba Cristo, no nos importaba nada relacionado con Dios, estábamos apartados de la verdad y no le pertenecíamos a la familia de Dios, no éramos hijos de Dios todavía, porque hasta que no te entregas a Cristo, hasta que no le recibes como Señor y Salvador, Dios no te adopta. Recibimos la adopción del Padre cuando aceptamos al Hijo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces pasamos a ser familia de Dios. Antes no conocíamos sus promesas, vivíamos en un mundo sin Dios. El mundo hoy en día cada vez está más alejado de Dios. El mundo, me refiero a las personas incrédulas que nos rodean, a nuestros gobernantes, a la gente que nos rodea, a los profesores de nuestros niños, a los alcaldes, a los políticos. Todos viven alejados de Dios, quieren quitar a Dios de la sociedad. Y claro, así nos va a la sociedad, porque una sociedad sin Dios va al desastre, va al caos. Y tiene que haber un génesis. Dice que en el principio la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desolada, vacía. No había orden, desordenada. Y tuvo que poner Dios un génesis, empezar de nuevo. La sociedad de hoy en día necesita un génesis, necesita pararse, necesita volverse al Señor. Y el Señor tiene los brazos abiertos siempre. Dice, si vosotros os volvéis a mí, o sea, os arrepentís de vuestros pecados, yo me volveré a vosotros. Pero claro, está la condición del arrepentimiento. Dios ama a la humanidad, ama toda su creación. Pero claro, nos da el libre albedrío, el poder decidir por nosotros mismos. No culpes a Dios de que las cosas no te vayan bien si no andas en su orden. Porque yo te aseguro que si andas en el orden de Dios, las cosas imprescindibles, las necesidades, Dios te las cubre. Quizá no tengas grandes caprichos, que si eres un buen hijo también, Dios nos regala algún capricho que otro, pero la esencia es la prioridad que le demos a Dios en nuestra vida. Cuando nos convertimos, cuando llegamos a conocer a Cristo de verdad y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, estamos unidos a Él.
¿Sabéis por qué estamos unidos a Él? Porque Él mismo lo dijo. Yo soy la cabeza de la Iglesia y la cabeza está unida al cuerpo. Cuando nosotros nos convertimos, nos unimos a la cabeza, nos unimos a Cristo. Antes estábamos lejos de Dios, como he dicho, pero ahora por medio del sacrificio de Cristo y por su sangre volvemos a estar cerca de Dios. Y eso es un gran privilegio, eso es una gran bendición. Eso no lo puede hacer una persona que está muerta. Por eso Jesús dice en el libro de Hebreos, dice Pablo, la palabra de Dios dice que Dios nos dio vida, Jesucristo nos dio vida. ¿Vida dónde? En nuestro espíritu que estaba muerto. El pecado mata al espíritu y entonces caminamos en nuestra carne guiados por nuestras emociones, por nuestra alma, por nuestra mente. ¿Estoy comprendiendo? Pero cuando atravesamos por pruebas y dificultades, ocurre algo que es esencial en el ser humano, que el ser humano, incluso muchos creyentes, tienden a perder la esperanza y la seguridad y nos llega el temor. Pero si nos mantenemos firmes, si amamos a Dios como hay que amarlo, si andamos en el temor de Dios, honrándole, respetándole y obedeciéndole, el temor desaparece de nuestra vida. En las situaciones de pruebas y dificultades, lo que tenemos que hacer es levantar nuestra mirada hacia aquel que puede renovar nuestra esperanza y darnos seguridad. ¿La seguridad de qué? De la vida eterna. Hermanos, esta vida es pasajera. Esta vida es efímera, dura muy poquito. La Biblia lo compara como esa lucecita, esa llama que se apaga y que se extingue y que desaparece enseguida. Así es la vida del hombre, del ser humano. La vida física me refiero, porque el ser humano en su espíritu es eterno. El espíritu no muere, el alma tampoco. Por eso hay que salvar el alma. El alma es la que necesita salvación. De ahí la necesidad de mirar a aquel que nos va a dar la seguridad y la esperanza de nuestra salvación. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice el escritor: mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin cambiar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo prometió. Hermanos, debemos mantenernos firmes sin vacilar en la esperanza y la seguridad que confesamos con nuestra boca y que tenemos en Dios, porque se puede confiar en un Dios que siempre cumple sus promesas. Tú quizá no puedas confiar en mí o confiar en el ser humano, pero en Dios podemos confiar plenamente, porque Él no es hombre para mentir. Él no miente, Él es fiel a su palabra, tampoco va a ir en contra de su palabra nunca. A veces hay personas que tuercen la Biblia, dicen: el Señor en su amor y su misericordia al final nos va a perdonar a todos porque es amor. La realidad es que Dios es amor, claro que sí, pero si fuese así, ¿para qué envió a Jesucristo a la tierra si al final nos iba a perdonar a todos? ¿Verdad? ¿Que es una incongruencia? Si al final Dios, porque es amor, porque es misericordia, porque es bondad, nos va a salvar a todos, sin arrepentirnos, porque nos ama. Hermanos, la justicia y el amor siempre van unidos. Y Dios es amor, pero también es justicia. Y justicia es pagar a cada uno lo que merece. Él nos da a elegir vida o muerte. Tú eliges, nosotros elegimos la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Nosotros elegimos. Y Dios dice: pongo a los cielos y a la tierra por testigo que hoy te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte. Pero eres tú quien eliges. Yo soy amor porque te estoy dando esa oportunidad. Y soy justicia porque si no tomas la dirección de la vida, la justicia de Dios va a caer sobre ti. Y la justicia de Dios, porque Dios es un Dios que no prevarica, es un Dios justo,
es que no va a dar por inocente a aquel que es culpable. Y aquel que no ha aceptado a Jesucristo para que Jesucristo cargue con su culpa. ¿Estáis comprendiendo? Cuando nos arrepentimos, reconocemos al Señor a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo coge nuestra culpa y paga nuestra sentencia. ¿Estáis comprendiendo? Pero claro, la decisión es nuestra. Yo estoy a la puerta, estoy llamando a tu corazón. Si tú no me abres, yo no puedo entrar. Yo no puedo tirar la puerta abajo. Porque Dios es un Dios muy galante. Él te da el poder decidir abrir o no abrir. Él te dice que está ahí y que quiere cenar contigo y que quiere estar en tu presencia, quiere caminar contigo como caminan dos buenos amigos. Pero tú eres quien decides abrir o no abrir la puerta. Tú decides vivir en bendición o vivir bajo maldición. ¿Estoy comprendiendo? Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad, es la realidad. Y Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos, ¿en quién? En Jesucristo, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La confianza viene cuando creemos plenamente en Él y en lo que hizo por nosotros, porque gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda seguridad, con toda libertad y con toda confianza. El enemigo te va a decir que tú no mereces entrar a la presencia de Dios, te va a decir que eres un pecador y que no mereces acercarte a la presencia, al trono de la gracia de Dios. Pero Jesucristo, la palabra de Dios, nos está diciendo aquí por medio de Pablo que en Jesucristo tenemos la seguridad y el acceso, digamos, el pasaporte, el salvoconducto para entrar a la presencia de Dios por medio de la fe en Él. En Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18, Salomón nos da un sabio consejo. Y dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera, o sea, mantente fiel, constante en el temor del Señor todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, hay propósito, y tu esperanza no será cortada, tendrás un futuro feliz si buscas y andas en el temor de Dios. Que sabéis, como he repetido tantísimas veces, que andar en el temor de Dios es respetar su palabra, honrarle y obedecerle. Cuando hacemos eso, nuestra esperanza nunca será avergonzada. Tendremos un futuro feliz. Aquí Salomón nos anima y nos exhorta a permanecer en ese temor de Dios siempre, en todo tiempo. Por tanto, no debemos envidiar a nadie. Quizá muchas personas envidian a los pecadores que les va bien en la vida, que tienen buenos coches, buenas fincas, buenos chalés, mucho dinero en su cuenta corriente. Aquí la palabra de Dios, Salomón en su sabiduría nos dice que no debemos envidiar a los pecadores por muy bien que les vaya. Lo que debemos hacer es honrar, respetar y obedecer al Señor, y nuestras necesidades serán cubiertas. Si así lo hacemos, seremos recompensados también. Nuestra esperanza y nuestra seguridad no serán defraudadas, puesto que nos haremos acreedores para recibir su ayuda y la respuesta a nuestra necesidad. Cualquier tipo que sea tu necesidad, cuando nuestra atención deja de estar en las circunstancias, hermanos, y en los problemas, y ponemos nuestra mirada en el Señor, nos daremos cuenta que nuestras vidas están en sus manos y que siempre tiene una respuesta y una solución, quizá donde nosotros no la podemos ver, pero Él sí la ve. Y Él sí tiene la solución, por muy difícil que tú lo veas, Él tiene la solución. Busca la solución de Dios. No te afanes quizá queriendo resolver el problema con tus medios o con tu sabiduría.
porque la sabiduría nuestra, sabéis cómo es, la sabiduría humana. Tenemos que buscar la sabiduría divina y para eso tenemos que pedirle consejo a Dios. Para eso nos regaló el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo morara dentro de nosotros y nos guiara a tomar las decisiones correctas en cada momento y en cada circunstancia, y además a mostrarnos quién es Jesucristo y la verdad sobre Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Por tanto, hermanos, confiemos en el Señor siempre. Debemos respetarlo, honrarlo y obedecerlo y mantener siempre la esperanza en Él. Así tendremos la seguridad de ver cumplida nuestra necesidad, porque Dios es fiel. Hermanos, nunca debemos apoyarnos en los sentimientos, en las emociones, sino en los hechos. En la palabra de Dios encontramos los puntos de apoyo donde debemos apoyarnos en momentos de dificultades y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos o emociones, como he dicho. En primer lugar, lo que la palabra de Dios nos dice nos dará seguridad y esperanza, primero, de nuestra salvación. La palabra de Dios lo dice. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, aquí vemos que de cierto, el mismo Jesús está hablando, dice, de cierto os digo, el que oye, el que presta atención a mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en Dios el Padre, tiene ya aquí vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte, que estábamos muertos espiritualmente, a vida. Son palabras del propio Jesús. Jesucristo, que es la verdad y siempre habla verdad, nos dice: todos los que escuchen mi mensaje y crean en Dios, quien me envió, ya tienen vida eterna. Hermanos, la vida eterna no es una herencia que tendremos cuando nos muramos físicamente. La promesa de Dios es que si creemos en Él, si escuchamos su voz, si lo obedecemos, tenemos ya vida eterna. Eso, la palabra de Dios nos da seguridad de la vida eterna, hermanos. Y tenemos que apoyarnos en eso, no en los sentimientos o en las emociones que nos puedan venir a través de nuestra mente, o quizá a través de otras personas que quieran influenciar en nuestra mente. Tenemos que buscar el apoyo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios aquí es bien clara. También en Tito capítulo 1, versículo 2, Pablo también nos exhorta a vivir y a tener seguridad de nuestra esperanza, también de la vida eterna. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿sabéis que Dios no miente? Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una promesa desde antes de fundar y de crear todo lo que ha creado, incluso a nosotros. Hay una promesa de vida eterna, porque Dios no miente y Él lo prometió. Esto es una verdad, hermanos, que debe darnos seguridad y confianza, el vivir en la esperanza que tenemos de la vida eterna, porque Dios, que no miente, cumple siempre sus promesas, y esta promesa Dios la hizo antes de que comenzara el mundo. Dios, en su omnisciencia, que lo sabe todo, ya nos prometió, porque Él tenía en mente la creación del ser humano, ya antes de crearnos prometió vida eterna a todos aquellos que anden en su orden. En segundo lugar, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, es un hecho que debemos apoyarnos y que da seguridad, que Dios nos ayuda y nos ampara y nos cubre nuestra necesidad. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cuando te veas con dificultades económicas, aférrate, apóyate en la palabra de Dios, en esta palabra que dice y que promete que Él no te va a desamparar ni te va a dejar nunca en la estacada, como se suele decir.
Dios va a estar ahí presente siempre para tender su mano y ayudarnos a salir a flote de cualquier situación. No te apoyes en las circunstancias, ni en los sentimientos, ni en tus emociones. Apóyate en la palabra de Dios y en su promesa. No debemos amar el dinero, hermanos, ni las riquezas. Aquí está diciendo el escritor de Hebreos que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Hay personas que no disfrutan de lo que tienen porque sufren por aquello que no tienen. Disfruta lo que tienes y darle gracias a Dios por lo que tienes. Entonces la provisión de Dios nos va a llegar en todos los sentidos, porque Dios ha dicho, como hemos leído, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y ese nunca y ese jamás son rotundos. Y la palabra de Dios, que es eterna, nos garantiza. Y es donde debemos apoyarnos para saber que tenemos la seguridad de que Dios va a cubrir nuestra necesidad. En tercer lugar, en Juan capítulo 6, verso 37, tenemos la seguridad de que si somos fieles, nunca seremos rechazados por el Señor. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, jamás rechazaré a nadie que venga a mí. Tremenda promesa también, ¿verdad? También debemos apoyarnos ahí, que el Señor siempre está de nuestro lado, nunca nos va a rechazar. Está diciendo, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, porque se han mantenido fieles, vendrán a buscarme y cuando vengan, yo estaré ahí para recibirles. No los voy a rechazar nunca. También en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39, hay una escritura en la cual debemos apoyarnos porque nos da la seguridad de que seremos vencedores en cualquier situación que enfrentemos. Lo leemos en el libro de Romanos, como he dicho, versículo 37, dice: antes en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, tengo la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que fue demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, en medio de todos nuestros problemas y dificultades, debemos estar seguros de que Jesucristo, quien nos amó y lo demostró, nos dará la victoria final y total. No una victoria a medias, sino una victoria total. Por eso debemos estar seguros de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada en la vida ni nada en la muerte, ni los ángeles, como hemos leído, ni los espíritus, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones del mañana que muchos tienen, ni siquiera los poderes del infierno tienen poder para separarnos del amor de Dios. Ninguna cosa, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que fue demostrado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apóyate en eso cuando te vengan las dudas, cuando te sientas quizás perdedor, derrotado. Apóyate en la palabra de Dios que te dice que eres más que vencedor, porque Cristo murió para darnos la victoria y la victoria total, no una victoria a medias. Amén. También en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, en esta palabra podemos apoyarnos también porque nos da la seguridad de que cuando prestamos atención, cuando oímos, obedecemos y seguimos la voz del Señor, nadie nos arrebatará de su mano. También es una gran promesa, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
O sea, tengo relación de intimidad con ellas y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Importancia, hermanos, de entender la vida eterna aquí, que nos da la vida eterna aquí cuando oímos su voz y la seguimos. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio como un regalo es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre tampoco. Hermanos, las ovejas escuchan la voz de su pastor, ¿verdad? Estoy hablando de una manera física. Las ovejas del campo con su pastor, el pastor las conoce y ellas le siguen, porque las ovejas no siguen la voz de alguien que no sea su pastor. Las ovejas me refiero a las ovejitas de 4 patas y con lana. Tú vas a un rebaño y las llamas y pasan de ti, no te hacen caso. Pero va el pastor y las llama y acuden. Hay vídeos por ahí en YouTube que son de impacto, cuando se ve a alguien que se pone a llamar a las ovejas en un prado que está lleno de ovejitas ahí pastando, y hay una persona que se pone a llamarla y no, y va a otra y tampoco. Y llega el pastor y le pega 2 silbidos y acuden todas. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. Yo me pregunto, ¿conocemos nosotros la voz de nuestro pastor, el pastor de pastores, a Jesucristo? Jesucristo nos está llamando. Y debemos seguirle. Porque eso nos da la seguridad de la vida eterna, como hemos leído, y nos da la seguridad de que nadie nos va a arrebatar de su mano. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos la voz de Jesucristo, que como he dicho es el pastor por excelencia, Jesucristo nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Por lo tanto, tenemos la seguridad de quién es Él y por ese motivo le seguimos, ¿verdad? Las ovejas que no creen en alguien que no sea su pastor no le siguen, pero nosotros tenemos la seguridad, porque su palabra, ahí nos podemos apoyar, su palabra así lo dice, que las ovejas del Señor oyen su voz y le conocen, y Él las conoce a ellas. Amén. Y ellas le siguen, porque saben quién es. Amén. Entonces el Señor nos da vida eterna y jamás seremos condenados, porque le pertenecemos a Él, porque nos compró con su sangre, y cuando aceptamos su sacrificio y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal, somos un regalo que el Padre le hace a Jesucristo. Jesucristo nos ve como un regalo de parte de Dios, hermanos. Qué tremendo y qué profundidad tiene este versículo, esta parte de la Escritura, que somos un regalo para Jesucristo de parte de Dios, porque nos ha escogido, porque le seguimos, le honramos, le respetamos y le obedecemos, y entonces nos elige y somos regalados al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Jesucristo afirma en este pasaje que el Padre y Él también son uno. Es decir, tienen el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma visión. Y también este versículo demuestra con rotundidad la divinidad de Jesucristo, que muchos la niegan. Aquí dice que Él mismo dice, el Padre y yo somos uno, o sea, somos uno en un mismo sentir, en un mismo pensar, queremos lo mismo, amamos lo mismo, porque tanto uno como el otro son Dios. También con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad. Aparte de las Escrituras, hay otro hecho donde nos debemos apoyar, que es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. El testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos realmente hijos de Dios. En eso debemos apoyarnos, porque el Espíritu Santo lo transmite a nuestro espíritu y eso nos da seguridad y esperanza. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, vemos que la guía del Espíritu Santo nos transmite seguridad y esperanza de que somos verdaderos hijos de Dios y que hemos sido liberados de la esclavitud en la que vivíamos, la esclavitud del pecado. Ahora somos libres de esa esclavitud, ¿verdad? Podemos fallar, podemos cometer un error, un fallo al blanco,
pero no vivimos en pecado. Los verdaderos creyentes, aquellos que son realmente nacidos de nuevo, no pueden vivir en pecado. Hay algo por dentro que les impide vivir en pecado. Por eso no comprendo a algunas personas que se llaman creyentes, que vivan en pecado, sabiendo que viven en pecado y no busquen una solución a su situación. ¿Estás comprendiendo, hermano? Y no es que yo me reitere en eso, porque es una realidad que hay que predicar. Que el pecado nos mata espiritualmente, nos separa de Dios. Y más si lo hacemos sabiéndolo. Entonces no te engañes a ti mismo. A veces nos autoconvencemos a nosotros mismos de que, bueno, pues vale, pues ya tendré tiempo. Pero como salgas a la calle y te atropelle un camión, a ver dónde está el tiempo. Fuera bromas, es una realidad, hermanos, que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ponernos en obediencia a su palabra, dejar de pecar. Si mi situación debo cambiar algunas cosas, cambiémoslas, a ver si me sale. Porque es una necesidad el cambio. El arrepentimiento es un giro, es un cambio total de 180 grados. Voy por aquí, me doy la vuelta, porque voy mal, voy por un camino equivocado. Por eso, hermanos, si aceptamos la guía del Espíritu Santo, estaremos demostrando que somos verdaderos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, por tanto ya no debemos vivir con un espíritu de temor, temiendo que nos condenemos. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, morando en nosotros desde el momento que fuimos adoptados como hijos de Dios, y entonces podemos dirigirnos a Él de una manera familiar. La Biblia lo expresa con, podemos llamarle Abba, Padre, que significa papaíto. Esta Abba, Padre, está escrito en arameo, que era el idioma que se usaba en los hogares, era el idioma familiar, era el idioma que Jesucristo hablaba con sus discípulos, porque los consideraba su familia. Por eso dice que podemos dirigirnos de esa manera, como un hijo se dirige a su padre que sabe que le ama, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 24 dice: el Espíritu Santo da testimonio, o sea, testifica cuando obedecemos la palabra de Dios de que permanecemos en Él, estamos unidos a Él y Él en nosotros. Estamos unidos de una manera total y radical. El pecado nos desune, corta esa relación. Por eso si tú dices que estás unido a Cristo, debes dejar el pecado. No puedes vivir en pecado. El pecado rompe toda relación con Dios. Dice así: y el que guarda sus mandamientos, dice Juan, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, si obedecemos los mandamientos de Dios, permaneceremos en comunión con Él y Él permanecerá en comunión con nosotros. Al no haber pecado, al desaparecer la barrera del pecado, hay comunión, unión, relación de intimidad de Dios con nosotros, porque el Espíritu Santo que nos dio vive en nosotros y nos da la conformidad, hablándole a nuestro espíritu de que estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. Tremenda promesa, ¿verdad? Bien, pues llegados a este punto ya concluimos la lección 6, y quiero hacer un pequeño resumen de todo, basado en 3 puntos esenciales. El primero es que para ser salvo y ser discípulo de Jesús debemos confesar nuestra pecaminosidad, o sea, nuestro pecado, arrepentirnos de ello y pedirle a Dios que nos perdone por todo lo que hayamos hecho que sea pecado. Luego debemos entregar nuestra vida a Jesús y pedirle que sea nuestro Señor, que sea nuestro dueño,
que Él controle nuestra vida para no equivocarnos. Y también nuestro Salvador, que como suelo decir siempre, es muy bonito decir que Jesucristo es nuestro Salvador, pero nos cuesta más decir que Jesucristo es nuestro amo, nuestro dueño, que es lo que significa Señor. Hoy en día la palabra Señor se ha devaluado mucho, pero antiguamente la palabra Señor significaba eso. El Señor era el que gobernaba tu vida por tu propio bien. ¿Comprendes? En segundo lugar, cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo como depósito, como garantía de nuestra salvación, y nuestro espíritu, que estaba muerto, llega a tener vida. Volvemos a funcionar como un ser de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo nos dice: en Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu Santo que Él nos prometió. Versículo 14, que es las arras significa la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, cuando creímos, cuando nos convertimos y nacimos de nuevo, Dios nos da una nueva identidad, nos adopta como hijos suyos y nos regala el Espíritu Santo que había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo, por tanto, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su iglesia, su pueblo, su familia. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, esa gloria y esa alabanza que Él se merece. Y por último, en tercer lugar, cuando estamos en Cristo, tenemos a nuestra disposición vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué de lo que se trata? El Evangelio, hermanos, es convertirnos al Señor para que el Señor nos regale la vida eterna. La vida eterna es empezar a vivirla aquí, siempre lo he dicho. Hay personas que creen que hay que morirse para heredar la vida eterna. La promesa de la herencia de la vida eterna es para ahora, porque dice en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, para robarnos la salvación, matar nuestra vida espiritual y condenarnos al infierno. Para eso vino Satanás. Ese es el plan de Satanás. Es el plan diabólico para nuestra perdición. Pero Jesús dice: yo he venido, yo que era Dios me he hecho hombre para traeros vida. Y no una vida cualquiera, sino para que tengáis una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de bendición, de amor, de misericordia, de amor y la misericordia de Dios. Y todo esto significa andar en vida eterna, que como sabéis Jesús la definió como conocer cada día más a nuestro Dios, saber que Dios es el único Dios verdadero y conocer y tener relación con su Hijo Jesucristo, el cual Él envió precisamente para que tuviéramos ese tipo de vida. Yo siempre digo que los seres humanos incrédulos existen, como existen los animales, los perritos, los gatitos. Pero el verdadero cristiano vive, no existe, vive y vive la vida plena que el Señor nos regala. Es una bendición entender el Evangelio, hermanos. Es una gran bendición tener esa fe salvadora, esa fe y esa confianza plena en Él, en que Él va a suplir nuestra necesidad, que Él va si nosotros andamos en ese temor que he comentado, en esa obediencia a Dios, en ese respeto a su palabra, en esa, digamos, disposición a agradarle en todo, tenemos una gran promesa, hermanos, una promesa que el mundo no puede entender porque no tiene relación con Dios, no le conoce, no conoce su palabra, pero nosotros que la conocemos, sabemos que tenemos una hermosa herencia que sabéis que las herencias son para los hijos, ¿verdad? Cuando una persona, un padre muere, una familia muere y deja su herencia, ¿a quién se la deja?
Al vecino de al lado de la escalera no, se la deja a sus hijos. Por eso la necesidad de ser hijos de Dios, la necesidad que Dios nos adopte mediante nuestro arrepentimiento y nuestro confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí.